Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 76. Capítulo 76. ¿Qué hay de malo en disfrutarlo? Bonificación. Las pesadas cortinas de la oficina de locaje impedían el paso de cualquier rayo de sol. El aire estaba tan cargado de hedor a tabaco barato y papeleo mohoso que casi se podía cortar con un cuchillo. Hiruzen estaba recompensando su propio diligente servicio a Konoha mirando tan fijamente su bola de cristal que sus ojos parecían soldados a ella. Su cara estaba sonrojada y la baba brillaba en la comisura de su boca. El poderoso tercer Hokage parecía menos un líder y más un viejo pervertido senil. Señor Hokage. Ante la voz, Hiruzen se incorporó de golpe, arrebatando la bola de cristal de su vista y adoptando una expresión de fingida compostura. Un Anbu enmascarado emergió silenciosamente del rincón en sombras, arrodillándose. Bajo la máscara con estampado de Tanuki, su voz era monótona y carente de emoción. Danzm-sama ha enviado un segundo despacho cifrado desde el frente AME. Colocó un pergamino de raíz sellado con cera sobre el escritorio. Contenido. ¿Cuándo regresará Tsunade? El contraataque de Suna se intensifica. El cuerpo médico está gravemente falto de personal. En el momento en que Hiruzen escuchó el mensaje de Danzm, la breve relajación en su frente desapareció, apretándose nuevamente. El mensajero de Danzm-sama ya ha solicitado audiencia 3 veces, continuó el Anbu con calma. Además, hemos confirmado la ubicación actual de Tsunade-sama. Está en la casa de juego junto a las puertas de la aldea. Una pausa. Testigos oculares informan que sí, que está perdiendo mucho peso. Estallido. El puño de Hiruzen se estrelló contra el escritorio. La tinta salpicó el frasco, salpicando la lista de bajas del frente Suna como sangre fresca. Maldita sea. ¿Acaso cree que la oficina de locaje es su banco personal? Los shinobi se están desangrando en el frente, y ella está perdiendo el tiempo jugando a los dados. Los ambus se pusieron rígidos imperceptiblemente. Hiruzen respiró hondo varias veces, lo que obligó a que su presión arterial bajara. La había llamado a la aldea para permitirle ver a Mito una última vez, para estabilizar la transferencia Hinchkriki, para ser el mecanismo de seguridad en caso de que algo saliera mal. Con el sello de Kusina recién cumplido, el 9 colas era como una etiqueta explosiva con el pasador a medio quitar. Mantener a Tsunade cerca era una garantía. Pero esa chica imprudente, realmente pensó que era tiempo de vacaciones. Mientras tanto, Danzm estaba en el frente de AME arriesgando su vida, exigiendo médicos, 3 mensajes en un solo día, y ella estaba apostando. Hiruzen se pasó ambas manos por su ralo cabello con exasperación. Había dejado a todos sus mayores dolores de cabeza, Kusina, Ryo e incluso Uchiha Mikoto, en manos del recién formado 8º escuadrón de Tsunade. Era en parte necesidad, en parte una pequeña venganza, ver a su tenaz estudiante retorcerse bajo el peso. Y ahora, ella simplemente se había desvanecido en el ocio. Váyanse. Gritó con los dientes apretados, señalando con el dedo al Anbu. Traigan a ese mocoso imprudente aquí, ahora mismo. La casa de juego, pabellón del gato de la suerte. El cartel pintado de oro brillaba sobre el hedor a sudor, licor, perfume barato y comida medio en mal estado. Los dados tintinearon, las monedas resonaron, las voces se elevaron en vítores y maldiciones, un caos rugiente de codicia. En la esquina VIP, Tsunade tenía un pie apoyado en un taburete, su capa carmesí de gamble colgaba abierta para revelar un ajustado corpiño escarlata debajo. La pequeña montaña de fichas que tenía delante se estaba derrumbando en una avalancha de derrota. Pequeño, entonó el croupier con el rostro inexpresivo. Maldita sea. Tsunade golpeó la mesa, esparciendo las fichas. Sin siquiera mirar, dejó caer sus 2 últimas monedas de oro en VIP. Otra vez. Me niego a creer que mi suerte sea tan mala. El jefe de boxes, con su cara grasosa, se acercó sigilosamente, frotándose las manos y luciendo una sonrisa servil que no podía ocultar sus ojos calculadores. Tsunade-sama, quizás debería descansar un poco. Sobre el préstamo de la última vez, deja de parlotear, espetó, con una mirada tan aguda que cortaba acero. Estoy a punto de recuperarlo todo. Adelante. El jefe de sala se estremeció, tragándose todo lo que había querido decir sobre sus deudas anteriores. Nadie con 2 dedos de frente discutía con esta mujer. Y con ese generoso idiota de Jiraiya siempre pagando la cuenta, ¿para qué arriesgar su vida? Mejor tratarlo como si comprara paz mental. Media hora más tarde, el rastrillo de bambú del croupier se llevó las últimas 50 fichas RIM.
La mesa frente a Tsunade brillaba vacía. ¡Qué mala suerte! Se puso de pie de un salto, derribando el taburete que tenía detrás. Su cabello dorado, enredado tras horas de frustración, se encendió al arañarlo. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio y la ira, ardían como los de una leona acorralada. El jefe de sala apareció de nuevo como un fantasma, sosteniendo un delgado pergamino sellado con un pequeño emblema de Fan Uchiha. Su voz era pura cautela. Tsunade-sama, esto llegó de la oficina del Hokage hace un momento, sobre la asignación de tareas de su 8º escuadrón y la confirmación del equipo. Ya furiosa, Tsunade agarró el pergamino, lo arrugó hasta formar una bola y lo metió en su abultado y completamente vacío bolso de monedas. Entendido. Ahora, lárgate. Apartó una silla de una patada, se abrió paso entre los jugadores boquiabiertos y salió furiosa del pasillo, con el suelo temblando bajo sus botas. Su cabeza latía con un solo pensamiento: recuperarla. Encuentra un lugar donde recuperarlo todo. Maldito viejo tacaño, tarda una eternidad en aprobar la financiación. ¿Y esas estúpidas listas de equipos, qué tienen que ver conmigo de todos modos? Complejo Senju, al final de la tarde el patio se calentaba con la suave luz naranja del atardecer. Nawaki yacía despatarrado bajo la terraza. Ryo acababa de sacarlo a rastras para entrenarlo en control de chakra. Su mejor intento de bala de agua había sido destrozado por un golpe de espada casual, sin siquiera rociarle la pernera del pantalón. La humillación aún le dolía. ¿Por qué?, murmuró a una hoja caída, apretando los puños hasta que se le clavaron las uñas. Las últimas palabras de la abuela fueron que me preparara para las misiones. ¿De verdad voy a pasarme la vida salpicando troncos? Soy un Senju. Mi lugar está en el campo de batalla. Entonces recordó cómo había muerto el segundo Hokage Tobirama, y su desafío se hundió en una aburrida autocompasión. Golpeó el poste que tenía a su lado, sacudiendo una nube de polvo. Inútil. Se desplomó, ahogando la voz en su brazo. Ryo es un monstruo, y yo soy, solo el resto de nadie. Señor Nawaki. Señor Nawaki. Un joven asistente corrió hacia el patio, jadeando. Orden del Hokage. Tsunade-sama debe presentarse ante él de inmediato. Nawaki parpadeó, todavía medio aturdido. ¿Quién? ¿Mi hermana? ¿Ahora? Sí. Y el Hokage-sama está muy enojado. ¿Hay algo sobre Danzm-sama? Antes de que pudiera procesar eso, el fuerte ruido de unos tacones altos golpeó el camino de piedra exterior, rápido y furioso. Tsunade entró al patio a grandes zancadas, la luz del sol dorando su silueta con oro y llamas. Su rostro casi decía: estoy de pésimo humor, no me pongas a prueba. Unas ojeras le marcaban la piel bajo los ojos. Su túnica roja estaba manchada de vino y grasa, y su cabello, un halo despeinado de ira. El aire a su alrededor relucía con furia. Nawaki tragó saliva con dificultad. La palabra hermana llegó a su garganta y, sabiamente, se quedó allí. La oficina del Hokage, momentos después estallido. La puerta se abrió de golpe. Viejo, ¿me estás acosando ahora? ¿Intentas llevarme a la tumba? Gritó antes de siquiera entrar. Mueren en el frente, ¿y qué? Estoy de guardia vigilando Kusina, ¿no? Eso sí que es trabajo. He luchado media vida, ¿no puedo desahogarme sin que te vuelvas loco? No destrocé tu casa. Si Danzm está tan desesperado, que traiga él mismo a los heridos. El rostro de Hiruzen se volvió más negro que el hollín. Ver su atuendo y oírla gritar el nombre de Kusina fue como echar sal en la herida dejada por las quejas previas de Omura y Koharu. Golpeó el escritorio con la palma de la mano con tanta fuerza que el portalápices saltó. Tsunade, su voz retumbó como un volcán a punto de entrar en erupción. ¿Entiendes siquiera lo que dices? Él rodeó el escritorio y le puso un dedo en la nariz. ¿Cuál fue el último deseo de Mito-sama? Tú. Quería que siguieras adelante después de ella, no que arriesgaras el apellido Senju y arrastrarás la cara de tu maestra por el barro. Eres la princesa de Konoha, no una delincuente que cobra deudas en la calle. La explosión de autoridad la hizo retroceder instintivamente. Yo, la tronó Hiruzen. Uzumaki Kusina es la piedra angular de la aldea. La transferencia del 9 colas fue hace días. Esa cosa no es un gatito, es una bomba. Tú, mejor que nadie, sabes lo inestable que es ese sello. Te dejé aquí para que, si algo saliera mal, pudieras detener la hemorragia y salvar vidas. Ese es tu deber. Eso es lo que está en juego. Señaló con un dedo la ventana. Eso de ahí afuera, el pueblo, es lo que me parto la espalda para proteger. No tu cubilete.
Respiró profundamente, obligando a su furia a adoptar un tono más frío. Y aún así, dijo con una sonrisa amarga, fuiste tú quien golpeó mi escritorio exigiendo que pusieran a Uchiha Mikoto bajo tu mando. La lista del escuadrón lleva días en tu escritorio. ¿Crees que ser capitán significa no hacer nada? ¿O ahora tienes miedo? ¿Crees que te preparé para el fracaso? ¿Esperando verte estrellarte y arder? Las palabras cayeron como golpes de martillo. ¿Tienes miedo? ¿No puedes soportarlo? La burla quemó su orgullo y desvaneció toda vacilación. ¿A quién le tenía miedo? ¿A él? Al fracaso. Ni hablar. Se llevó la mano a la cintura. El bolso estaba duro y abultado. Recordó el pergamino olvidado que contenía. Con un gruñido, lo arrancó de un tirón, medio arrugado y manchado de sake y grasa. Los sellos de Senju Yokage estaban casi borrados. Tonterías, replicó ella. ¿Un buen escuadrón? ¿Te refieres a un montón de dolores de cabeza que me has dejado? Ella lo abrió y el papel crujió bajo sus manos. Sus ojos recorrieron la impresión. Equipo 8, Capitán, Tsunade. Miembros. Kamiyama Ryo, Uzumaki Kushina, Uchiha Mikoto. Al oír el nombre de Kushina, su ira se detuvo. Los ojos moribundos de Mito atravesaron su memoria, claros y suplicantes. Kushina, ¿salir de la aldea? Sobre mi cadáver. Rugió. ¿Quieres que el 9 colas ande suelto por diversión? No. Hiruzen se cruzó de brazos, tranquilo de nuevo. Kushina está exenta. Se quedará aquí para recuperarse. Los dedos de Tsunade se blanquearon alrededor del pergamino. Quedaban dos nombres. Ryo, el arma andante. Mikoto, una figura política Uchiha. Un equipo demasiado pequeño para clasificar. Entonces, con el rabillo del ojo, vio a Nawaki, rondando en la puerta, sucio por el entrenamiento y con los ojos muy abiertos por un anhelo tácito. Esa misma mirada que él tenía cada vez que ella preparaba el equipaje para una misión. Sin su abuela, su hambre de demostrar su valía solo había crecido. El recuerdo de la tarde, su expresión aplastada bajo la victoria sin esfuerzo de Ryo, surgió inesperadamente. La provocación de Hiruzen aún resonaba en sus oídos. ¿Asustada? ¿No puede soportarlo? Los Senju no eran cobardes. No mimaron a los suyos como si fueran cristal frágil. Si ella y Ryo no podían proteger a un mocoso, bien podrían rendirse y plantar patatas. Tsunade tomó la pluma torcida del escritorio de Hiruzen y, sin tinta, la apuñaló sobre el reverso en blanco del pergamino. Rasguño, rasguño, rasguño. Ella atravesó a Uzumaki Kushina, casi rasgando el papel, luego garabateó 4 nuevos caracteres con trazos toscos. Senju Nawaki. Toma. Le lanzó el pergamino a su hermano en la cara. Lo atrapó por reflejo, y el papel se le pegó en la mejilla. Lo apartó, parpadeó, y al ver su nombre en la lista, sus ojos se abrieron como linternas. Tsunade ni siquiera lo miró. Le gritó al sirviente que esperaba en la puerta. Lleva esa lista a personal, ahora. Su grito ahogó el estrangulado de Nawaki, que surgió de pura incredulidad. Y avisen a Uchiha Mikoto, reuníos en la puerta del pueblo antes del amanecer de mañana. Su mirada se volvió hacia Nawaki, todavía paralizada como una estatua. Escucha, mocoso. Si no quieres que cargue con tu cadáver lloroso por el campo de batalla mientras Suna te clava las piernas al suelo, será mejor que te pongas en marcha. Entrena a esa pobre excusa para controlar el chakra hasta que al menos puedas caminar sin explotar. Le apuntó la nariz con el dedo, cada palabra afilada como un carámbano. Mañana. Antes del amanecer. Un segundo tarde, y podrás pasar el resto de tu vida vigilando el patio. Continuará. Comentario 8 comentarios. Votar capítulo 77. Capítulo 77. Despertar. El cielo nublado que había permanecido durante toda la mañana finalmente permitió que un delgado rayo de sol se abriera paso, derramándose perezosamente sobre la vasta extensión del tercer campo de entrenamiento. Unas cuantas hojas marchitas cayeron en espiral sobre la tierra húmeda por el rocío, para luego ser arrastradas nuevamente por un viento frío que pasaba. Tsunade estaba parada en el borde del campo, con los brazos cruzados y el ceño fruncido por la irritación habitual. Habían pasado solo unos días desde que terminó de atender el funeral de su abuela Mito, seguido de los interminables y estruendosos sermones de Hiruzen. La agitación que sentía en el pecho aún no se había disipado. Su mirada se desvió hacia donde Kushina estaba aferrada a Ryo, charlando animadamente sobre quién sabe qué. Tsunade les lanzó una mirada penetrante. Su mirada finalmente se posó en Mikoto, parada perfectamente en el centro del campo de entrenamiento.
Tsunade tuvo que admitir que el porte de la chica era excepcional. Su cabello azabache estaba atado con una cinta de seda bordada con el escudo de abanico del clan Uchiha, revelando una frente suave y un cuello delgado. El uniforme de entrenamiento oscuro de cuello alto modificado delineaba la elegancia incipiente de la juventud, sus movimientos estaban imbuidos de esa nobleza innata Uchiha grabada profundamente en sus huesos. Expresión compuesta, labios curvados en una sonrisa educada. Una dama noble de libro de texto. Tsunade resopló por dentro. Una muñeca tan delicada como esta, sus ojos iban de las delgadas extremidades de Mikoto a su propia hermana pequeña, Kusina, cada vez más violenta, y luego a ese aprendiz increíblemente fuerte, Ryo. El campo de batalla no es una feria de templos. Las constantes molestias de Kusina, más el intento de ese viejo zorro de Hiruzen de enmendarse metiendo a esta chica en el equipo de Ryo, Tsunade se frotó las sienes palpitantes. La vida y la muerte son el destino. Si Mikoto se atreve a ser ninja, más le vale tener la determinación que ello conlleva. Carraspeando, Tsunade habló, no en voz alta, sino con esa imponente presencia que solo un shinobi de alto nivel poseía. Acalló de inmediato el parloteo de Kusina. Nawaki, da un paso adelante. Nawaki, que había estado inquieto por la emoción y mirando furtivamente a Mikoto, saltó en posición de atención. Sí, hermana. Su rostro brillaba con un entusiasmo apenas contenido, incluso sus mejillas estaban rojas. Tú. Tsunade señaló a Mikoto con tono enérgico y decidido. Entrena con ella. Veamos qué tienes. Nawaki giró para mirar a Mikoto, respiró hondo, intentando sonar firme, pero sus ojos delataban su nerviosismo. Mikoto, por favor, ten paciencia conmigo. Podía sentir su corazón latiendo detrás de sus costillas. Su amor platónico de toda la vida, la chica perfecta en todos los sentidos. Rostro, figura, aplomo, talento. Esa aura gentil y refinada tan diferente a la de su violenta hermana mayor, era letal para un niño que había crecido bajo el gobierno de Tsunade. Mikoto inclinó la cabeza con gracia. Nawaki-senpai, por favor, ten paciencia conmigo. Su postura era perfecta, con la mirada enfocada e ignorando por completo los guiños tontos de Kusina desde el costado. Tsunade ni siquiera se molestó en levantar un párpado. Exhaló bruscamente por la nariz. Comienza. A Nawaki le palpitaba la sangre. Rugió para reanimar su ánimo, clavó el pie en el suelo y cargó. Un ataque frontal con toda su fuerza. Potente, agresivo, pero predecible. Mikoto reaccionó instantáneamente, haciéndose a un lado y levantando ambas manos. SHHH. 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 Una ráfaga de kunais voló en ángulos imposibles, sellando el camino de Nawaki hacia adelante. Técnica clásica de Shuriken Uchiha. Sus fundamentos eran sólidos. Nawaki jadeó, frenando bruscamente su ataque y cayendo torpemente en un rollo, salpicándose de barro por todo el cuerpo. Vergonzoso, gimió por dentro, mientras tejía señales apresuradamente. Liberación de la tierra. Muro de barro. La pared se levantó, pero antes de que pudiera recuperar el aliento, Mikoto ya había terminado su propia secuencia. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Una esfera naranja llameante, del tamaño de una palangana, rugió hacia adelante, estrellándose contra la pared de tierra con un estruendo atronador. La pared se estremeció y se derrumbó, esparciendo fragmentos ardientes que obligaron a Nawaki a retroceder varios pasos. Secándose el sudor y el hollín de la cara, Nawaki estaba asombrado y ansioso a la vez. Es buena, muy buena. No hay vuelta atrás. Liberación de agua. Ola de agua salvaje. Inhaló con fuerza y soltó un torrente. Mikoto, tranquila y serena, danzaba con ligereza sobre el suelo húmedo, moviéndose como una mariposa entre las flores. El agua silbaba mientras sus shuriken seguían acosando a Nawaki con asombrosa precisión. El intercambio se aceleró. Fuego, agua, acero y gritos chocaron en el aire. Nawaki poseía más chakra y fuerza bruta, pero carecía de flexibilidad. Los movimientos de Mikoto eran refinados, su ninjutsu fluido y su manejo de shurikens mortalmente preciso. Las llamas ardían, el agua salpicaba, el metal chocaba, parecía bastante impresionante. Pero para Tsunade y Ryo, eran poco más que dos novatos dando tumbos. Tsunade casi bostezó. Ryo ni siquiera se molestó en concentrarse en el partido. Su mirada se desvió de vez en cuando hacia Kusina, que estaba ocupada cavando en la tierra con una piedra. Para. Tsunade finalmente agitó la mano, con impaciencia en la voz. Ya basta. Llevas medio día dando tumbos, mi siesta ya terminó.
Ambos combatientes se detuvieron inmediatamente, respirando con dificultad. Nawaki parecía destrozado, no quería impresionar a su enamorado. El rostro de Mikoto estaba sonrojado por el esfuerzo, mechones de cabello se le pegaban a la mejilla, haciéndola parecer aún más suave, pero su postura se mantuvo firme. Tsunade se interpuso entre ellos y sus agudos ojos se posaron primero en Nawaki. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Crecer no significa volverse más inteligente. Si te lanzas sin pensar, sigue así y serás carne de cañón en el campo de batalla. Nawaki hizo una mueca, encogiéndose bajo su mirada, con el rostro ardiendo de vergüenza. Entonces Tsunade se giró hacia Mikoto. Su tono se suavizó un poco, aunque seguía siendo sereno. Tus conocimientos básicos son sólidos. Se nota la crianza Uchiha. Eres bueno con las armas, tienes un taijutsu aceptable y un ninjutsu mediocre. Hizo una pausa, estudiando los tranquilos pero expectantes ojos oscuros de Mikoto, decidiendo que la franqueza era lo mejor. Chica, voy a ser honesto contigo. El corazón de Mikoto se aceleró. Su sonrisa practicada se endureció ligeramente. Francamente, Tsunade se cruzó de brazos, una chica delicada como tú debería haber estudiado medicina. Su mirada se dirigió a Kusina, quien se había animado al instante, nerviosa como un gato. Los labios de Tsunade se crisparon. Pero mi tonta hermanita no paraba de llorar y se aferraba a mi pierna, rogándome que la acogiera. Bueno, incluso los tontos tienen suerte a veces. Es raro que haya encontrado a alguien que la trate como una verdadera amiga. Las palabras de Tsunade golpearon el corazón de Mikoto como un martillo. Su noble compostura se quebró. La serenidad en sus ojos se transformó en conmoción, incredulidad y luego en una gratitud abrumadora. Kusina, ¿y realmente fue por ella y? Tsunade no se detuvo. Su mirada se profundizó ligeramente y su voz se volvió más baja, con un tono de cansado realismo. Además, en el pueblo hay gente que está provocando disturbios y un lío político. Se refería a las maniobras de Hiruzen. Tsunade no dio más detalles. No hacía falta que una chica de la edad de Mikoto supiera cómo los ancianos la habían metido en el equipo de Ryo como compensación por la política del clan. Ya está hecho. No tiene sentido darle vueltas. Tsunade chasqueó la mano, quitándose el asunto de encima. Ya que ahora estás en mi escuadrón 8, sigue mis reglas. El campo de batalla no es un patio de recreo. ¿Entendido? Sí, Tsunade-sama respondió Mikoto con claridad, con voz temblorosa pero firme. Despedido. Nawaki se desplomó mientras Tsunade lo arrastraba por la oreja, sermoneándolo todo el tiempo. Kusina corrió hacia Ryo, llena de emoción, alardeando orgullosa de cómo había ayudado a su mejor amiga a unirse al equipo. Ryo dejó que ella tirara de su brazo, su rostro tan ilegible como siempre, escuchando en silencio su alegre charla. Nadie notó la tormenta que se gestaba silenciosamente en los ojos de Mikoto. Los últimos rayos de sol desaparecieron tras un manto de nubes grises, presionando Konoha con un peso sofocante. La larga calle del complejo Uchiha, llena de leve aroma a sándalo viejo y del aire frío del orgulloso aislamiento, ahora le parecía a Mikoto un corredor de prisión solitario e interminable. Las palabras de Tsunade. Kusina se aferró a mi pierna, llorando y rogándome que te aceptara, se grabaron en su mente como un hierro candente. El rostro de Kusina, siempre sonriendo con tanta franqueza y confianza, se apoderó de su memoria. Siempre había tratado a Mikoto como su mejor amiga. Desde sus días en la academia, eso no había cambiado. Sus alegrías, sus problemas, su tonta fascinación por yo, todo había sido compartido sin reservas. Incluso esos ridículos planes de cómo ganar el corazón de Ryo, los habían diseñado juntos. La culpa surgió en el pecho de Mikoto como una marea helada, ahogándola instantáneamente. ¿Qué he hecho? La voz de su abuelo resonó en su mente como una maldición. El poder es el alimento de una mujer. La esposa del Hokage, Uchiha, se alzará sobre Senju. El destino de Kusina es una tragedia. Es una Hinchkriki, prisionera de por vida. Ese chico Ryo es tu escalera a la cima. Usa tu entrenamiento de novia para controlarlo. Ese maldito entrenamiento de novia, cada vez que había ayudado a Kusina a idear formas de encantar a Ryo, cada vez que había observado sus reacciones con el pretexto de ayudar a su amiga, simplemente había estado ensayando cómo robárselo. Ensayando cómo tomar el amado de su mejor amiga para ella misma. Por el bien del poder. Por el bien de la ambición de su clan. Vergüenza. Traición. La emoción del deseo prohibido. Una culpa tan densa como enredaderas venenosas le envolvía el corazón, ahogándole la respiración. La imagen de Ryo quedó grabada en su mente. Frío. Poderoso.
inquebrantable como una montaña. Y, aún así, mostró esa rara y tierna indulgencia solo hacia Kusina, suficiente para hacer que Mikoto sintiera celos. La esposa del Hokage y la gloria de Uchiha y mi propia ambición y las expectativas de su abuelo, la carga de su clan. Ese destino forzado, esa sensación de ser utilizado como moneda de cambio, todo volvió a estallar. Sus pensamientos se enredaron en el caos, su mente era un campo de batalla de ejércitos en colisión. La gratitud y la traición se desgarraron mutuamente. El deber y el deseo chocaron violentamente. Su anhelo secreto por Ryo luchaba con su culpa hacia Kusina. La ira por haber sido manipulado y la vergüenza por haber sido expuesto se mezclaron. Todo se fusionó en una oleada explosiva y fundida dentro de su pecho. Uke se tropezó en la puerta Uchiha, casi cayendo contra los fríos escalones de piedra, con las uñas clavándose en sus palmas. En ese instante, algo dentro de ella se hizo ánicos. El mundo cambió de repente. El color desapareció de su vista. Todo se disolvió en un blanco y negro absoluto. Contornos fríos e irregulares de escalones de piedra, marcos de puertas retorcidos y el descolorido escudo Uchiha en lo alto. Entonces, desde lo más profundo de sus ojos, brotó una luz carmesí abrasadora. Como una gota de sangre que cae en agua quieta y se extiende hacia afuera. El Sharingan había despertado. Un único tomoe negro tomó forma lentamente dentro del rojo, girando débilmente en su ojo. Mikoto se llevó las manos a la cara, cálidas lágrimas se deslizaban silenciosamente entre sus dedos, mientras su otro ojo ardía frío, el tomoe giraba en una quietud inquietante. El mundo monocromático que tenía ante ella parecía congelado y distorsionado. Su corazón latía violentamente en su pecho. La tormenta de emociones aún ardía en su interior, pero ahora, el poder recién nacido de su Sharingan la reprimía, sellando el caos bajo una capa de calma helada. Continuará. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 78. Entrenamiento especial antes de ir al campo de batalla. Liberación de agua. Ola de agua salvaje. El grito de Nawaki transmitía una determinación desesperada mientras sus manos atravesaban los sellos tan rápido que casi se enredaban. Una oleada de chakra explotó desde su cuerpo, luego un chorro de agua rugiente salió disparado de su boca, corriendo directamente hacia Ryo en el otro lado del campo. El torrente era tan feroz que parecía dispuesto a arrasar todo el campo de entrenamiento. Ryo ni siquiera se molestó en levantar un párpado. Con un leve movimiento, agarró el aire con la mano izquierda y lo agitó con indiferencia. Una hoja de viento invisible se formó instantáneamente. SHHH. La columna de agua se partió en dos, estallando en una fina niebla que se deslizó por el suelo sin causar daño. Los pantalones de Ryo ni siquiera se mojaron. Nawaki se quedó paralizado en su postura de sellado, con mechones de cabello mojado pegados a la cara. Miró fijamente el lodo que tenía delante, y al hombre de enfrente, que ni siquiera se había movido un centímetro. Una ola de derrota aplastante se apoderó de él y sus uñas se hundieron en sus palmas. 15ª vez, dijo Ryo con voz serena y fría como el agua. No volvió a mirar a Nawaki. Su mirada se desvió del chico empapado a la chica pelirroja, que permanecía tensa al margen. Kusina. Ese sí. Kusina se incorporó de golpe, como un gato asustado, con los puños apretados. La mirada de Ryo se posó en el tenue brillo del chakra azul que pulsaba en su palma. La estabilidad del Rasengan refleja tu voluntad. 693 ciclos de chakra. Se dispersó. Vuelve a empezar. Bien, Kusina infló sus mejillas con frustración, y la esfera azul se apagó instantáneamente. Su mirada se dirigió al frente. Ryo irá pronto al campo de batalla, un dolor agudo le ardía en el pecho, agrio y ansioso. Le ardía la nariz. No muy lejos, Nawaki se secó el agua y la tierra de la cara, murmurando en voz baja. Otra vez lo mismo, ni siquiera puedo moverlo, soy un inútil. ¿Acaso no salió nada de la sangre del abuelo? Se tragó el resto de las palabras y su voz se convirtió en un gruñido amargo. Ahórratelo, Nawaki. Tsunade se cruzó de brazos mientras se acercaba, dándole un golpe seco en la frente. Con tu nivel actual, lo único que harás en el campo de batalla será darles práctica de tiro a los shinobi de Suna. Ignorando la vergüenza sonrojada de Nawaki, ella recorrió con la mirada al grupo. A partir de hoy la intensidad del entrenamiento se duplica. Su mirada aguda se detuvo en el rostro pálido de Nawaki antes de centrarse en la figura silenciosa de Uchiha Mikoto. Los últimos 10 días habían sido un infierno bajo el implacable régimen de Tsunade. El cuerpo de Nawaki era un mapa de moretones y rasguños. Mikoto, sin embargo, era el objetivo personal de Tsunade.
obligada a 3 horas de entrenamiento de precisión con armas sin parar, donde incluso el más mínimo error se castigaba con 20 vueltas de carrera de resistencia con peso. El cabello de Mikoto se le pegaba a las mejillas sudorosas, y su rostro estaba pálido. Sin embargo, sus ojos oscuros permanecían inmóviles como un lago congelado. Solo ocasionalmente, cuando se dirigían a Ryo y Kusina, un rastro de compleja emoción se filtraba bajo la superficie. Oye. Concéntrate. El ladrido de Tsunade sacó a Nawaki de su aturdimiento justo a tiempo para esquivar un shuriken que pasó zumbando junto a su oreja. Sacudió la cabeza violentamente, tratando de desterrar los pensamientos sobre el favoritismo de Shiso. La mirada de Mikoto hacia él. Agua. Apretó los dientes y obligó a que el chakra se reuniera una vez más. Al otro lado, Kusina estaba de pie con ambas manos extendidas. Una esfera de energía azul pálido giraba violentamente en su palma. Su rotación inestable arrastraba el aire circundante hasta formar un vórtice bajo y aullante. El sudor le corría por la sien. Manténgalo firme. No deje que explote. La voz profunda de Ryo retumbó junto a su oído, su aliento agitó su cabello, enviando un leve temblor a través de su cuerpo. Las mejillas de Kusina se sonrojaron. Se mordió el labio y concentró su mente en la energía impetuosa que emanaba de sus manos. No explotes. Justo cuando la esfera comenzó a temblar, al borde de la detonación, una mano seca y firme cubrió la de ella. Vaya. La energía violenta se congeló, se comprimió, se colapsó hacia adentro y luego se reformó. En lugar del caos, un orbe más pequeño y brillante flotaba en su palma, perfectamente estable, brillando con una luz azul suave y fascinante, como una estrella en miniatura. Así es, dijo Ryo, retirando la mano. Kusina contempló el obediente Rasengan que descansaba en su palma, con el corazón aún latiendo con fuerza por la casi explosión. Pero bajo la adrenalina, una profunda y creciente sensación de seguridad y calidez invadía su corazón. Ryo simplemente gruñó. Manténlo estable. En el campo de batalla, podría salvarte la vida. Kusina alzó la vista hacia su perfil afilado. Sus palabras le calaron hondo como piedras en el agua, pequeñas ondas que se extendían cada vez más. Él la dejaría pronto y, dejándola atrás en la gran y antigua propiedad de Senju que la abuela Mito le había dejado, una jaula dorada que de repente se sintió más vacía que nunca. Sintió un nudo en la garganta. Se mordió el labio con fuerza, obligándose a concentrarse en comprimir aún más la esfera de chakra. La bola condensada zumbaba débilmente en su palma, brillando azul, su luz temblaba como su corazón. El tiempo se escabulló como arena entre los dedos, imposible de agarrar. Llegó el día de la partida. Un profundo y sombrío llamado de trompeta dividió el amanecer silencioso, resonando fríamente en el aire desde la dirección del edificio del ocaje. La nota escalofriante golpeó cada corazón, sin admitir desafío alguno. Kusina se tambaleó fuera de la cama y corrió hacia la terraza. A lo lejos, cerca de la puerta del pueblo, vio multitudes reunidas. Innumerables figuras moviéndose en formación. Su corazón se encogió dolorosamente, como si lo agarrara una mano invisible. La luz del sol atravesó las nubes, pero no trajo consigo calor. La larga calle que conduce desde la residencia Senju hasta la puerta del pueblo estaba llena de espectadores silenciosos. Madres abrazando a sus hijos. Maridos forzando sonrisas a sus esposas. Los ojos de los ancianos se nublaban de preocupación. Suaves sollozos flotaban en el aire pesado como un zumbido de fondo apagado. Nawaki, ahora con un chaleco chiknin nuevo, permanecía erguido junto a Tsunade, observando los rostros ansiosos y surcados por las lágrimas que lo rodeaban. La emoción de la juventud al ir a la guerra se contraponía al peso del miedo que le oprimía el pecho. La mirada penetrante de Tsunade se dirigió a su hermano. Su nuez se balanceó, delatando sus nervios a pesar de su forzada compostura. La imagen la hizo suspirar por dentro. Entonces sus ojos se posaron en Mikoto. La niña caminaba en silencio, cabizbaja. A la tenue luz de la mañana, su rostro parecía casi translúcido, como una escultura de hielo. Tsunade frunció el ceño. Esa muchacha llevaba días así. Desde la última sesión de entrenamiento, cuando Tsunade le dijo sin rodeos que Kusina había llorado y le había rogado que se uniera al equipo, Mikoto se había vuelto más tranquila y fría. Esos elegantes ojos Uchiha ahora tenían una profundidad que ni siquiera Tsunade podía leer. Sigue así, ordenó Tsunade secamente. Nawaki respondió instantáneamente, acelerando el paso. Mikoto levantó la cabeza. Su mirada se deslizó más allá de la multitud y se fijó en la figura alta y solitaria al frente de la columna.
El hombre al que su abuelo Uchiha Shana había llamado la única escalera que valía la pena subir, aquel al que le habían dicho que controlara a cualquier costo. Ryo. La esposa del Hokage y la gloria del ascenso de los Uchiha, y las palabras resonaban en su cabeza como veneno. Pero cuando sus ojos se posaron en Kusina, que se aferraba fuertemente al brazo de Ryo, con los ojos llenos de un apego desenfrenado, algo fundido y venenoso estalló en su interior, quemándole el pecho, los pulmones y las yemas de los dedos. Ella se dio la vuelta rápidamente, incapaz de mirar más. ¿De verdad te vas? La voz de Kusina salió apagada, cargada con rastros de lágrimas recientes. Frotó su mejilla contra su brazo como un gatito desamparado. ¿No puedes quedarte unos días más? Continuará. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 79. Te recompensaré cuando regreses, bonificación. Ryo se detuvo y se giró hacia ella. La sombra de su alta figura casi la tragó por completo. El campo de batalla no esperará. Levantó una mano y, con el roce más leve de la yema de un dedo calloso, limpió la mancha húmeda del rabillo del ojo. El movimiento fue torpe, pero preciso. ¿Recuerda lo que te dije? Kusina asintió con fuerza, con los ojos enrojecidos fijos en él sin pestañear. Revisaré el espacio del sello todos los días, mantendré mi chakra estable y no me avergonzaré. Además, contaba rápidamente con los dedos, como si estuviera agarrando algo que se le escapaba. Prometiste que vendrías a verme a menudo. Usando ese, dios del trueno volador. Al mirar su perfil familiar y duro, Kusina sintió una pequeña punzada en la punta del corazón, como si un pequeño insecto la hubiera mordido. Ella inhaló con fuerza, obligando a las lágrimas a retirarse. Al segundo siguiente, se levantó de puntillas y se inclinó hacia su oído. Su cálido aliento, teñido del limpio y dulce aroma del jabón, le rozó el cuello. Su cabello rojo le hizo cosquillas en la piel. Entonces tienes que prometerme que también volverás con vida. La voz de Kusina era baja y urgente, y las palabras le salían atropelladamente mientras sus mejillas se ponían rojas como un tomate maduro. Te recompensaré cuando lo hagas. No muy lejos, Tsunade aguzó el oído. Giró la cabeza bruscamente, sus cejas doradas se alzaron en ángulos peligrosos. El aire a su alrededor pareció crujir. Un frente de tormenta de emociones encontradas, un mocoso desvergonzado chocando con ese pan que mejor mantiene sus manos alejadas de mi linda Kusina, bajó la presión a su alrededor en un instante. Kusina retrocedió, nerviosa y complácida como un zorrito travieso que se hubiera salido con la suya. Bajó la cara en llamas a toda prisa. La expresión de Ryo, sin embargo, permaneció serena, como si no fuera él quien acababa de recibir una promesa tan audaz. Muy bien. ¿No has terminado de despedirte? El grito irritable de Tsunade resonó como un trueno, ahogando el murmullo de gritos apagados a su alrededor. Formación. Lista. Un segundo tarde y los marcaré como desertores. Su mirada se dirigió hacia Nawaki y Mikoto. Nawaki se sobresaltó, queriendo instintivamente seguir mirando a Kusina y Ryo, y captar el drama de la despedida con su amor platónico, solo para torcer sus piernas a mitad de paso y lanzarse como una liebre asustada al lugar de Tsunade al frente. Mikoto retiró la última mirada complicada que había enviado hacia Ryo, presionó sus labios, enderezó su espalda y caminó rápida y silenciosamente hacia el punto de reunión. Cuando pasó junto a la multitud, algo demacrado y sombrío brilló en su visión periférica. Uchiha Shana. Se quedó como un espectro en una profunda sombra en la esquina. A través de un hueco entre la multitud, esos viejos ojos nublados se clavaron en Mikoto, brillando con un fervor codicioso, como si pudieran ver el momento en que el poder regresara a su trono. Su mirada se encontró con la de ella, y la comisura de su boca se curvó en una fría espada, algo que solo Mikoto podía notar. Sus dedos, surcados por las arrugas, hicieron el movimiento más leve y oculto contra su pecho, un apretón lento y deliberado. El significado estaba grabado en el hueso. Aplasta tus inútiles escrúpulos. Toma tu escalera al cielo. La gloria de Uchiha está en tus manos. Entonces sus dedos marchitos se extendieron como garras y se apretaron formando un puño pesado. La respiración de Mikoto se entrecortó. Las señales silenciosas de su abuelo cayeron sobre ella como un recipiente con agua llena de sangre y hielo. La culpa y la traición que apenas había logrado reprimir estallaron nuevamente bajo esta orden desnuda. ¿Recordatorio? ¿Advertencia? No, la más cruel provocación. Emociones agudas la azotaron. Su visión se nubló. En lo profundo de sus ojos, ese rastro de color carmesí surgió sin ser invitado y comenzó a girar. Ella apartó la cabeza bruscamente, negándose a mirar nuevamente en dirección a Shana.
Sus pasos tropezaron mientras se abría paso entre las primeras filas y terminaba justo detrás de Naoki. Con el cuello estirado, había estado intentando mirar nerviosamente a Ryo y Kusina, y su movimiento ligeramente frenético golpeó su hombro, casi haciéndolo perder el equilibrio. Lo siento, murmuró Mikoto, su voz tenía un temblor incontrolable. Mantuvo la mirada baja, fija en las frías costuras entre las losas de piedra bajo sus pies, como si la pura fuerza de voluntad pudiera mantenerla en ese lugar. Ryo le dio a Kusina una última y profunda mirada. En esa mirada había espacio para toda su confusión, su queja y su reticencia. Él extendió la mano. Sus nudillos ásperos rozaron suavemente la esquina seca de su ojo. Espera a que regrese. A Kusina le picó la nariz. Su tenaz coraje se desmoronó de golpe. Las lágrimas cayeron en gotas espesas sin previo aviso, salpicando calientes el dorso de la mano de Ryo. Ella asintió con fuerza. Se le hizo un nudo en la garganta que no pudo emitir ningún sonido. Solo pudo aferrarse a su chaleco con todas sus fuerzas, como quien se aferra a un madero flotante antes de que la inundación del destino se lo lleve. Al frente, Tsunade observaba, y la irritación de la próxima campaña se mezclaba con la molestia de tener un equipo atiborrado de dolores de cabeza por el viejo Hiruzen, convirtiéndose en algo más complicado. Respiró hondo y desgarró su voz como si rasgara el cielo. Se derrumbó con férrea firmeza. Se acabó el tiempo. Salgan. La larga fila de shinobi comenzó a moverse hacia la puerta de la aldea. Las botas resonaban sobre la piedra azul y cada paso caía pesado sobre el pecho de quienes se quedaron para despedirlos. Kusina observó cómo Ryo giraba con nítida precisión, con la espalda recta y solitaria como una lanza, y se fusionaba con la marea humana que fluía. Ese familiar resplandor de pelo rojo brillaba en el mar de chalecos antibalas verdes, tan vívido pero que se desvanecía rápidamente. Ryo. Kusina ya no pudo contenerlo. El grito salió de sus labios, entrecortado y ronco por las lágrimas. A través de su visión borrosa, Kusina solo podía ver esa silueta solitaria cada vez más pequeña, hasta que desapareció bajo la sombra de la puerta del pueblo. Sus lágrimas corrieron por sus mejillas y cayeron silenciosamente sobre la tierra a sus pies. Continuará.